El vuelo de Denver a San Diego había comenzado como cualquier otro. Los pasajeros se acomodaban con sus auriculares, viendo películas o dormitando con tazas de café en la mano. Entre ellos se sentaba Claire Bennett, de 14 años, junto a su padre, el sargento Rick Bennett, un condecorado técnico de aviónica de la Fuerza Aérea de los EU, que regresaba a casa de una inspección de la base. Claire parecía una adolescente tranquila con el pelo trenzado, sudadera con capucha y auriculares, pero mentalmente. No estaba viendo dibujos animados ni enviando mensajes de texto. Estaba estudiando el panel de vuelo al otro lado de la cortina en su mente, imaginando escenarios que su padre había simulado. Y para ella, desde que tenía 9 años, hoy se suponía que sería un viaje normal a casa. Pero justo cuando se elevaban sobre las montañas rocosas a 18.000 pies, las luces de la cabina parpadearon, seguidas de una sacudida brusca. Cayeron las máscaras de oxígeno. Un bebé lloró. Y afuera de la ventana, un rayo atravesó el cielo, como un látigo restallando. El capitán Douglas maldijo. En voz baja, mientras la cabina estallaba en alarmas de advertencia, una a una, las pantallas principales de aviónica se apagaron, quemadas por lo que luego supuso que fue un rayo. El piloto automático falló, los generadores de emergencia crujieron y los sistemas hidráulicos mostraron un estado crítico. Agarró los controles manuales, pero se resistieron con una sensación rígida y lenta. Vuelo 282, solicitando descenso de emergencia. Mayday, Mayday, gritó al transpondedor. Pero la radio solo respondió con estática. A su lado, el primer oficial. Kelly se desplomó repentinamente. La sangre le corría por la sien. Se había estrellado contra la consola durante la turbulencia. Todo el avión comenzó a ladearse peligrosamente a la izquierda y los controles apenas respondían. El capitán Douglas encendió el intercomunicador con la voz temblorosa. Damas y caballeros, estamos experimentando problemas técnicos críticos. Prepárense para la emergencia. Descenso de emergencia. Por favor, mantengan la calma. Pero los pasajeros no estaban en absoluto tranquilos. El pánico se desató como un reguero de pólvora. Una madre gritó por su hijo. El equipaje se derramó de los compartimentos superiores abiertos. La azafata luchaba por controlar el caos. El corazón de Claire latía con fuerza, pero su mente permanecía lúcida. Su padre siempre había dicho, el pánico es el primer enemigo de la supervivencia. A su lado, el sargento Bennett yacía inerte, tras haberse golpeado la cabeza contra el reposabrazos durante la sacudida inicial. La sangre le corría por el cuero cabelludo. «Papá». Claire lo sacudió, pero él solo emitió un leve gemido. Abrió los ojos de par en par. Sabía que la situación era desesperada. Pero Claire no estaba hecha para congelarse. Su vida había sido una inusual. Simulaciones de vuelo, manuales técnicos, horas en hangares militares siguiendo a su padre. No lo sabía todo, pero sabía lo suficiente. Mientras el avión se sacudía violentamente, Claire miró más allá del miedo y hacia el frente, la cabina. Alguien tenía que ayudar, se susurró a sí misma. Si nadie más puede, yo lo haré. Se desabrochó el cinturón de seguridad y se subió sobre su padre inconsciente. Los pasajeros gritaron, algunos señalando, pero Claire no dudó. Corrió por el pasillo, zigzagueando entre carros tambaleantes y cuerpos en pánico. «Oye, no puedes subir ahí arriba», gritó una azafata, extendiendo la mano, pero un hombre de mediana edad que estaba cerca la bloqueó. «Suéltala», gritó. «No está entrando en pánico como el resto de nosotros. Déjala intentarlo». Claire avanzó, respirando con regularidad a pesar del temblor en sus rodillas. Al llegar a la puerta de la cabina, le temblaban los dedos. Sorprendentemente, no estaba cerrada con llave. Dudó solo un segundo antes de abrirla. Dentro, la cabina parecía una película de desastres. El olor a circuitos quemados flotaba en el aire. Las pantallas parpadeaban a su alrededor.
El capitán estaba sentado empapado en sudor, luchando con los controles como si estuviera conteniendo a una bestia. El capitán Douglas giró la cabeza cuando Claire entró. «Sal. Esto no es un juego», gritó. «Puedo ayudar», dijo Claire con firmeza. «Me he entrenado en simuladores de vuelo comercial, la fuerza aérea de mi padre. Conozco los sistemas de esta aeronave». El capitán parpadeó con incredulidad. «Eres un niño. No estoy aquí para jugar», dijo Claire. «No tienes copiloto. Estás perdiendo altitud. Conozco los procedimientos de anulación de emergencia. Puedo ayudar con el ajuste de vuelo manualmente y navegar por los sistemas de respaldo». Douglas abrió la boca para objetar. Pero no dijo nada. Tal vez fue su voz. Tal vez fue la cruda convicción en sus ojos. O tal vez simplemente se había quedado sin opciones. «Tienes 60 segundos», murmuró. Claire se deslizó en el asiento del copiloto como si fuera donde siempre había pertenecido. Sus manos volaron por el panel de respaldo. «Intenta forzar la presión del timón con el empuje diferencial izquierdo», gritó. «Veamos si tenemos alguna respuesta de las ruedas de ajuste manual». Douglas hizo lo que dijo. El avión se sacudió. Luego se estabilizó apenas. «Vale, murmuró. Claire examinó las pantallas activas restantes. «Hemos perdido el principal. Hidráulico. Pero el auxiliar aún podría ser rebrute. No podemos confiar completamente en los flaps. Sin freno automático. Estamos pesados. Necesitaremos una pista larga. La más cercana. El Centro Naval Basay». «Suficiente», Douglas respondió, sudando a mares. Pero sus manos, más firmes. Claire activó el transpondedor manualmente. «Código de emergencia 7700», dijo. Los viejos sistemas se iluminaron tenuemente. No era perfecto, pero fue suficiente para ser escuchado. Por primera vez desde el rayo, la esperanza regresó a la cabina. En la cabina, la gente se tomaba de las manos y susurraba oraciones. La tripulación dijo. Circulaban rumores tratando de calmar a los pasajeros, pero se corría la voz rápidamente. «Una adolescente está pilotando el avión». Algunos se burlaron, otros se aferraron a sus asientos con incredulidad. Pero cuando el avión se niveló ligeramente, el pánico se convirtió en un silencio atónito. Una mujer cerca del frente lloró, susurrando. «¿Quién es ella?». Claire no los oyó. Su mente estaba concentrada, calculando la velocidad, el ángulo y el equilibrio del peso. El avión estaba gravemente dañado pero no muerto. Aún tenían una oportunidad de luchar. «¿Engranaje? ¿Soltar?», preguntó. «Solo manual». Douglas respondió. «Está bien», asintió. «Lo haremos de la manera difícil». Extendió la mano hacia atrás y comenzó a girar la manivela del engranaje de emergencia con sus pequeñas manos. El sudor goteaba por su frente. A los 14 años. Claire Bennett no se suponía que estuviera aquí. No se suponía que estuviera en una cabina o tomando decisiones que pudieran salvar o condenar a 139 almas. Pero el destino no revisa los certificados de nacimiento antes de repartir desafíos. Mientras las luces parpadeaban y las alarmas volvían a aullar, Claire apretó los dientes. «No vamos a morir hoy». Ella susurró en voz baja. «No bajo mi supervisión». El capitán Douglas miró de reojo a la joven a su lado. Estaba tranquila, centrada, más lista que la mayoría de los copilotos con los que había volado, y así, en medio de una tormenta, con su destino pendiendo de un hilo, algo cambió, la creyó. Los dedos de Claire temblaron mientras apretaba la última rotación en la manivela del tren de aterrizaje manual. Con un fuerte golpe, la rueda de morro se bloqueó en su lugar, bajó la marcha y se bloqueó, dijo sin aliento. El capitán Douglas la miró, su expresión ilegible. «Acabas de hacer lo que requiere 2 tripulantes entrenados», murmuró. «Activando la energía auxiliar, para estabilizar la presión de la cabina. ¿Dónde aprendiste todo esto?». Claire no levantó la vista. «Mi papá», respondió con voz firme, «he estado volando con él desde que tenía 7 años. Simuladores, manuales, simulacros de emergencia.
Me hizo memorizar todos los sistemas de un 737 antes de que pudiera pasar la manzana en bicicleta. El capitán parpadeó con incredulidad. Pero no había tiempo para maravillarse. Tenemos una oportunidad. ¿Aún quieres hacer esto? Claire encendió la radio y la activó con calma. Tour de El Centro. Este es el vuelo 282 en código de emergencia solicitando aterrizaje prioritario. Controles limitados. Copiloto herido. Mujer joven asistiendo. La torre respondió con urgencia. Vuelo 282. Tiene autorización para aproximación de emergencia inmediata. La pista 9 está abierta. Equipos de emergencia en espera. Los tenemos vigilados. Claire respiró hondo, sus manos moviéndose con confianza por la consola de respaldo. El piloto automático estaba completamente muerto. Todo estaba en manos humanas. Ahora bien, en las suyas. Reducido a 160 nudos. Ajuste los elevadores manualmente lentamente, dijo. El capitán ajustó en consecuencia. El avión se balanceaba con cada giro, pero Claire corrigió instintivamente usando el empuje del motor. El método de la vieja escuela. El que su padre le había enseñado para situaciones en las que fallaba la electrónica. Use empuje asimétrico si necesitamos ladear a la izquierda. El motor derecho todavía tiene mejor respuesta. Douglas la miró con asombro. ¿Segura que tienes 14 años? Claire sonrió levemente. Miradas fijas al frente. Me siento como si tuviera 40 años ahora mismo. Volaban más bajo, rozando los 7.000 pies. Las luces de la ciudad parpadeaban entre las nubes dispersas. Elsa. La pista brillaba en la distancia como la salvación. De vuelta en la cabina, el silencio envolvía a los pasajeros. Algunos aún lloraban en voz baja, abrazados a sus seres queridos, pero la mayoría miraba al frente. Una de las azafatas susurraba noticias. La chica está volando con el capitán. Es increíble, tranquila como el hielo. Un hombre en la segunda fila sollozaba. Si aterrizamos sanos y salvos, juro que nunca volveré a dar por sentado a una azafata. En algún lugar de la parte de atrás, una mujer susurraba oraciones mientras un niño pequeño agarraba un osito de peluche. La atmósfera había cambiado. El miedo no la había abandonado. Flotaba como humo, pero ahora había dejado espacio para algo más. Claire, ajena a la creciente leyenda tras ella, seguía trabajando. Aproximación en 2 minutos. El morro está pesado. Necesitaremos un enderezamiento completo justo antes del aterrizaje. Recibido, dijo Douglas. Por primera vez, desde el rayo, parecía tranquilo. Porque sentado a su lado no había solo un niño. Era alguien nacido para volar. Flapstone, ve a toda velocidad. Ponlo a 25 manualmente, instruyó. El capitán asintió. El avión se sacudió cuando el suelo se elevó más rápido de lo debido. Su descenso fue pronunciado. Demasiado pronunciado. Vamos a entrar a toda velocidad, murmuró Douglas. Mejor que nada, respondió Claire, agarrando el mando de control. La tengo. Douglas la miró y lentamente soltó los controles. Todo el avión estaba ahora en sus manos. Claire ajustó el acelerador con precisión, sus manos bailando entre las palancas como si lo hubiera hecho 1000 veces. En su mente, aún podía oír la voz de su padre. Siente el peso. Equilíbralo. No luches contra él. Guíalo. Ahora podía ver la pista. Cerca. Demasiado cerca. Pero mantuvo la calma. Empuje invertido al aterrizar. Frenaré manualmente. Las ruedas chirriaron al tocar el asfalto. Volaron chispas. Los pasajeros jadearon. Pero el avión permaneció en tierra. Las manos de Claire no se inmutaron. Tiró de los propulsores de reversa y guió a la bestia hasta detenerse por completo. Cuando el avión finalmente se detuvo por completo, una ola de silencio cayó sobre toda la cabina. Por un momento suspendido, nadie respiró. Luego, como una presa rompiéndose,
La cabina estalló en aplausos, vítores y sollozos de alivio. Los auxiliares de vuelo lloraron abiertamente. Los desconocidos se abrazaron. Una mujer se desmayó esta vez de alegría. El capitán Douglas abrió la puerta de la cabina y gritó: «Damas y caballeros, estamos a salvo en tierra. Gracias al copiloto más valiente con el que he volado». Claire se recostó en el asiento del copiloto, empapada en sudor, las lágrimas finalmente corriendo por sus mejillas. La tensión en su joven cuerpo se derritió de golpe. Miró por la ventana las luces intermitentes de los camiones de bomberos y las ambulancias y susurró: «Lo logramos. Papá». Detrás de ella, los médicos entraron corriendo. El sargento Bennett había recuperado el conocimiento y estaba siendo tratado. Lo primero que preguntó fue: «¿Dónde está mi hija?». Una azafata sonrió. «Señor, nos salvó a todos». Al salir del avión, las cámaras de los equipos de emergencia capturaron cada momento. Claire, con una sudadera con capucha un poco grande y zapatillas polvorientas, pisó la pista con los ojos rojos y el pelo revuelto. Pero la mirada en su rostro era de acero puro. Se aferró a la mano de su padre con fuerza mientras los periodistas se agolpaban. «¿Es cierto que volaste? ¿El avión? ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo te llamas?» «Cariño». Claire parecía abrumada. El capitán Douglas se adelantó, bloqueando el ruido. «Es Claire Bennett», dijo con orgullo. «Y ella es la razón por la que todos estamos vivos». La noticia del aterrizaje milagroso corrió como la pólvora. Por la mañana, los titulares de todo el país decían: «Aterriza una niña de 14 años». Avión, tras el colapso del piloto, una nación inspirada. La FAA, los oficiales militares y los sindicatos de pilotos se pusieron en contacto. Pero Claire no quería gloria. Todo lo que quería era panqueques y que le devolvieran a su perro. En casa, en San Diego, y quizás un abrazo del hombre que le enseñó a volar. Claire estaba sentada en una tranquila habitación de hospital en el centro junto a su padre, quien ahora está despierto con puntos de sutura en la frente y los ojos llenos de lágrimas. «Vi el aterrizaje en las noticias», dijo, apretándole la mano con suavidad. «Claire, hiciste todo lo que siempre soñé, y más». Bajó la mirada, agotada, abrumada. «Tenía miedo, papá, pero pude oír tu voz todo el tiempo». Sonrió, con la voz quebrada. «Siempre has sido valiente. Solo que no sabías que tendrías que demostrárselo al mundo tan joven». La puerta se abrió y entró el capitán Douglas, todavía de uniforme. «Sargento Bennett», asintió respetuosamente. «Tu hija. Es extraordinaria. Salvó a 100». La Claire de Liv parecía avergonzada, pero Douglas se arrodilló a su lado y le puso sus alas de piloto en la mano. «Hasta que tengas tu propio juego, estas son tuyas. Te las ganaste». Los ojos de su padre volvieron a llenarse de lágrimas. Ese momento de silencio, sinceridad, más que cualquier conferencia de prensa jamás podría. La tormenta mediática, sin embargo, ya había comenzado. En 24 horas, el nombre de Claire era tendencia en todas las plataformas sociales. Presentadores de noticias, programas de entrevistas e incluso funcionarios del gobierno la elogiaron. Una muestra de genio y compostura poco comunes bajo estrés extremo. Un portavoz de la FAA dijo que las escuelas en San Diego celebraron asambleas en su honor. El presidente la mencionó durante una conferencia de prensa, llamándola un recordatorio inspirador del coraje estadounidense y la resiliencia de la juventud. Pero Claire permaneció en silencio la mayor parte del tiempo. No buscó cámaras ni entrevistas. Se quedó con su padre, recuperándose, lentamente, rechazando ofertas de cadenas de televisión y editoriales. «No soy una celebridad», le dijo a un periodista con suavidad. «Solo soy una chica que no lo hizo. No quería que nadie muriera, que la humildad solo hacía que la gente la quisiera más en un mundo ávido de héroes». Claire les recordó a todos que a veces la valentía se hacía con sudadera y zapatillas, no con capa.
Pasaron las semanas y Claire regresó a su escuela, recibida con flores, carteles y aplausos atónitos. Los estudiantes susurraban mientras pasaba, algunos sonriendo tímidamente, otros haciendo preguntas como si fuera una leyenda de una película, pero Claire se mantuvo firme. Pasó el almuerzo con su grupo habitual, principalmente los niños del club de ciencias, y nunca se jactó de lo que sucedió, pero en el fondo algo había cambiado. Cuando su profesor de aviación la invitó a hablar en clase, dudó, pero de pie al frente del salón, se sorprendió a sí misma. No planeaba ser piloto ese día. Comenzó a temblar la voz. No me sentí valiente, me sentí asustada, pero también recordé algo que mi padre me enseñó. Cuando la gente cuenta contigo, te presentas incluso si te tiembla la voz, incluso si estás aterrorizado, eso es valentía. Cuando terminó la clase, se puso de pie, aplaudió y Claire sonrió por primera vez en días. Realmente sonrió. Más tarde ese año, Claire recibió una carta que la dejó atónita. Era de la Academia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos ofreciéndole un especial invitación honoraria a su programa de aviación de verano normalmente reservado para cadetes mayores de 18 años. Creemos que representas el futuro de la aviación estadounidense. Lo leí, seríamos un honor tenerte. Su padre se quedó sin palabras cuando ella le mostró. Vieron lo que yo siempre vi en ti, dijo. Ahora el mundo también puede verlo. Pasó ese verano volando en entrenadores reales, conociendo oficiales de la Fuerza Aérea y experimentando el mundo que una vez solo imaginó por las historias de su padre. Los instructores estaban asombrados por su habilidad natural y se sometieron a presión, seguro que no en secreto, bromeó 31. Claire solo rió. Pero ella sabía que no, este era su camino. No por un vuelo, sino porque en el fondo, el cielo siempre se sentía como un hogar. Una mañana, mientras veía el amanecer sobre el aeródromo de Colorado, Claire se sentó tranquilamente junto a una chica más joven en el programa que temblaba nerviosamente frente a un simulador. Prueba. Tengo miedo de arruinarlo, dijo la chica. Claire le puso una mano tranquilizadora en el hombro. Probablemente lo harás, dijo honestamente. Me equivoqué cientos de veces en la práctica. Pero no te rindas. Solo respira y sigue adelante. Así es como se aprende a volar. La niña la miró con asombro. Tú eres esa Claire, ¿verdad? Desde el avión, Claire asintió suavemente. Sí, pero eso fue solo un día. Tú también tendrás el tuyo. Por primera vez, Claire vio que su historia no se trataba solo de sobrevivir a una crisis, ahora se trataba de ayudar a otros a levantarse. Y eso, se sintió incluso mejor que el aterrizaje. Años después, Claire Bennett obtendría su licencia de piloto antes de poder conducir legalmente un automóvil. Se graduó de la Academia de la Fuerza Aérea con honores, voló misiones de combate y luego regresó como instructora de vuelo. Pero nunca olvidó ese día tormentoso, a 18.000 pies, cuando su vida cambió para siempre. Guardaba las alas del capitán en un estuche en su escritorio, junto a una foto de ella y su padre, de pie junto al 737 dañado. Nunca sacó provecho de la fama. Nunca lo vio como una historia viral. Pero en todo el país, los niños contarían su historia. Los profesores la mencionaban en las aulas. Y una leyenda siempre se mantendría vigente. Cuando el mundo entró en pánico y el piloto se dio por vencido, una joven con capucha se levantó, entró en la cabina y se apoderó del cielo. Y desde ese momento, nadie volvió a dudar de Claire Bennett.